Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión vamos hasta Taiwán, una isla con un destino turbulento, siempre a merced de sus poderosos vecinos y que lleva mucho tiempo buscando su camino hacia la democracia. El destino de Taiwán se decidió justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ocupada durante 50 años por Japón, la isla fue entregada a China, gobernada entonces por el Partido Nacionalista Chino Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek. Pero en 1947 las tropas chinas que desembarcaron en la isla se enfrentaron a los disturbios de la población local, cuyas condiciones de vida se estaban deteriorando. La represión se convirtió entonces en una masacre y así comenzó el terror blanco que duró 40 años. La situación se complicó aún más en 1949, cuando el gobierno comunista expulsó al Kuomintang de China y Chiang Kai-shek se retiró a Taiwán, donde restableció la República de China y se convirtió en presidente vitalicio. Bajo esta dictadura, los derechos políticos de los taiwaneses fueron suprimidos. Varios miles de ellos, acusados de ser opositores políticos, fueron ejecutados y decenas de miles fueron encarcelados. No fue hasta 1987 cuando se levantó la ley marcial y Taiwán inició así su marcha hacia la democracia. En 2016, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen anunció que quería por fin revelar la verdad, pero este deber de memoria se ha topado con muchos obstáculos. El Kuomintang sigue siendo uno de los principales partidos políticos de la isla y muchos archivos han desaparecido, especialmente desde la disolución de la policía secreta, y aún hoy para muchas familias taiwanesas la dictadura sigue siendo un tabú. Les dejamos ya con la historia. Es un islote de relieve escarpado con un clima hostil. La Isla Verde, al pie de sus montañas, se encuentra la mal llamada Villa del Oasis. Una cárcel construida durante la época del Terror Blanco. A veces en la mitad de la noche se llevaban a las personas. Y las golpeaban. Era inhumano. En estas celdas, miles de presos políticos fueron encarcelados durante la dictadura de Chiang Kai-shek. Wang Ruiling, de 80 años, fue uno de ellos. Con su hijo Shen, vuelve sobre las huellas de su pasado. La primera vez que pisó estas tierras fue en 1972, un recuerdo aún doloroso. Era muy triste. En vez de traernos aquí con dignidad, nos ataron, nos esposaron. En ese momento nos preguntamos si nos lanzarían al mar. El motivo de su encarcelamiento, su versión contra el gobierno. También fue acusado de estar vinculado a comunistas, algo que siempre negó. Encerrado en esta celda, tuvo que dormir en el suelo en condiciones insalubres. Aquí teníamos que ducharnos, lavar nuestra ropa y hasta hacer nuestras necesidades. 9 años de su juventud perdidos en la cárcel, de los cuales 3 en esta. Junto con los otros detenidos, Juan debía tomar cursos de patriotismo. Estaba prohibido leer o tener cualquier comunicación con el exterior. Solo tenían derecho a un bolígrafo para escribir confesiones, a menudo obtenidas bajo tortura. Trataban de arrancarnos las uñas con agujas y no nos dejaban dormir. Nos golpeaban hasta obtener una confesión forzada. Todavía rechina los dientes con fuerza en la noche. Hace mucho ruido. Uno siente que sigue bajo presión. Imaginar que le pasaron cosas así a una persona que uno conoce, a alguien cercano, a alguien que uno quiere, me da mucha tristeza. Incluso 50 años después, volver a la isla es un desafío.
En este memorial hay 9.000 nombres grabados, el suyo y el de sus amigos desaparecidos. Me duele por él. Hay momentos en los que me da mucha rabia saber lo que le hizo ese gobierno. Los que me condenaron probablemente ya están muertos, entonces no se trata de perdonar o no, la historia deberá juzgarlos. ¿Cuántas víctimas más como Wang Ruiling dejaron los 40 años de terror blanco? Según las estimaciones, decenas de miles de personas habrían sido encarceladas o ejecutadas. Las investigaciones siguen en curso. En los archivos nacionales de Taipei reposan documentos valiosos que ayudan a aclarar la historia. Nuestro equipo obtuvo un acceso excepcional al depósito. El acceso a esta sala está restringido a personas específicas. Está vigilada las 24 horas del día. Todos los datos se transmiten en el tiempo real a la sala de control central, donde un agente de seguridad está constantemente en su puesto. Precauciones importantes para documentos irreemplazables, como esta orden de fusilamiento de unos prisioneros, redactada en tinta roja por Chiang Kai-shek. Pruebas que permiten reconstruir la historia de las víctimas. Este es un archivo de la Oficina de la Policía del Ministerio del Interior. Es un caso de 1950. Era sobre un director de una escuela de secundaria que había sido reconocido culpable de traición y condenado a pena de muerte. Desde su llegada al poder en 2016, la presidenta Tsai Ing-wen ha prometido acelerar la justicia transicional. Un proceso para reconciliar la sociedad con su pasado autoritario. Miles de archivos políticos fueron desclasificados, restaurados y analizados. El resultado, en 6 años, varios miles de víctimas injustamente condenadas fueron reparadas. Se cerraron 7.600 expedientes. Aunque se les den compensaciones económicas importantes, no es suficiente ante el trauma de las víctimas. Lo que más necesitan es la verdad. Si se deja de lado la memoria de este periodo de la historia, el espectro del autoritarismo y de la dictadura volverá. La justicia transicional es prometer que nunca más regresará al poder. Parte de la justicia transicional es también el apoyo psicológico para las víctimas y sus descendientes. Después de su viaje a la Isla Verde con su padre, Sean Juan asiste a su segunda sesión. Peng Zhenju es especialista en tratamiento de víctimas del terror blanco. ¿Qué te llevó a emprender esas investigaciones sobre tu padre? Si no hago el esfuerzo de comprenderlo, ¿quién lo hará? Lo hago porque somos parte de la misma familia. Según un estudio llevado a cabo por esta investigadora, entre el 10 y el 25% de los hijos de las víctimas tendrían secuelas psicológicas. Usted nació en 1984, es decir, 3 años antes del levantamiento de la ley marcial. En esa época, ¿se había dado cuenta de que su padre todavía estaba bajo vigilancia en la casa? Sí, me acuerdo. Tengo 1 o 2 recuerdos de personas que venían con uniformes amarillos. Yo debía estar apenas en la escuela primaria. Era para decirle a su padre que el Estado le tenía un ojo encima, para darle un sentimiento constante de temor. Ese clima de vigilancia y miedo se mantuvo durante mucho tiempo después de la ley marcial. El terror blanco se convirtió en un tabú y lo sigue siendo en algunas familias. Queda mucho trabajo por delante para explicarle a las familias que la labor de la justicia transicional no es volver a juzgar a sus padres o a los presos políticos, no. Esta vez hay que juzgar al Estado. El Estado debe pedir perdón a las víctimas.
Actualmente, el terror blanco es la lucha de la memoria que divide la sociedad taiwanesa. El reconocimiento de las víctimas avanza, pero la pregunta por la responsabilidad sigue sin respuesta. ¿Cómo perdonar cuando ninguno de los actores ha sido formalmente señalado o juzgado? ¿Quién fue el responsable? ¿Los militares? ¿El partido único de Kuomintang? ¿O el propio dictador? 40 años de culto a la personalidad de Chiang Kai-shek dejan huella, como en este monumento erigido en su nombre en pleno centro de Taipei, la capital. Algunas víctimas y sus familias se manifiestan con frecuencia aquí. Exigen la demolición del monumento más visitado por los turistas extranjeros en Taipei. La policía taiwanesa conoce bien a este activista. Solo vienen a ver esta estatua ridícula. Eso es todo. En 7 ocasiones lanzó tinta roja y huevos al bronce del dictador. Incluso tiene prohibida la entrada al memorial. Pero hoy, delante de nuestra cámara, quiere enviar un mensaje. Fue un gran asesino. Actualmente Taiwán es conocido como un país libre con derechos humanos, como una democracia, un Estado de Derecho. ¿Y todavía se tolera semejante estatua? Es como Stalin, Hitler, Mao Zedong. Detenido varias veces y condenado a 150 euros de multa, Xi Lisheng se ha negado a pagar o a callarse. En este parque se han depositado cientos de esculturas de Chiang Kai-shek desde el año 2000. Su cantidad aumentó en 2017 cuando una ley estableció que se retiraran todos los símbolos del autoritarismo. Sin embargo, en el país todavía quedan 930 estatuas, nombres de calles y pinturas del líder nacionalista. Para Xi Lisheng, Taiwán debería pasar la página de su pasado autoritario. Ni siquiera sabemos cuántos taiwaneses murieron durante el terror blanco. Entonces, ¿cómo puede pensar la gente que Chiang Kai-shek contribuyó a la historia de Taiwán? Los taiwaneses han tenido varios presidentes. Todos han hecho cosas buenas y malas. Entonces, ¿habría que crear monumentos para todos ellos y postrarse ante ellos? Chiang Kai-shek, ¿dictador o héroe? El jefe del Partido Nacionalista estableció la República China en Taiwán en 1949. Su partido, el Kuomintang, todavía es uno de los principales movimientos políticos del archipiélago. Aquí, sus miembros admiran al antiguo líder y entienden sus decisiones. La mayoría de las personas temían una infiltración comunista. Por eso, la ley marcial daba al gobierno poderes suplementarios para garantizar la seguridad nacional. El terror blanco, un capítulo de la historia que, según ese dirigente del Kuomintang, es necesario relativizar. Mientras yo crecía, la ley marcial causaba algunas inconveniencias. Por ejemplo, no podíamos salir a bailar después de medianoche. ¿Eso era un terror? Quizás no. El supuesto terror blanco fue un periodo corto en la larga historia del Kuomintang, y el Kuomintang se disculpó. Aunque la narrativa de estos 40 años sigue siendo motivo de división, la enseñanza del terror blanco es fundamental para el gobierno taiwanés. Ante Beijing, que amenaza con invadir el archipiélago, Taipei quiere sensibilizar a la sociedad frente a su pasado autoritario. En este colegio, un preso político es el encargado de enseñar sobre el terror blanco. Lu Yu estuvo 15 años en prisión, siendo tan solo un poco mayor que estos alumnos. Para ustedes, este periodo de la historia quizás sea un vacío. Pero como taiwaneses deben conocerla, porque es nuestra historia. Tenemos derecho a saber, entonces debemos saber.
Con tan solo 16 años, estos alumnos quieren proteger sus libertades. Debemos agradecer que tenemos los derechos y las libertades que tenemos hoy en día. Ha sido gracias a sus luchas, se sacrificaron y ahora nosotros nos beneficiamos de eso. Los jóvenes no prestan atención a la política, pero creo que no es algo bueno. Creo que todo el mundo debe prestar atención a la política para que la democracia no esté dominada por un solo partido o que se convierta en un sistema autoritario. 37 años después del final de la ley marcial, Taiwán ha demostrado su resiliencia. Tras un siglo de opresión, el archipiélago ha conseguido una democratización deslumbrante y actualmente ocupa el 10º lugar en la clasificación mundial de las democracias. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Boleto de Vuelta desde Taiwán. Volvemos al país 40 años después de los acontecimientos del Terror Blanco. Les invito a que visiten nuestro sitio web france24.com, donde podrán encontrar este y todos los anteriores episodios. Hasta la próxima.